Bueno, gracias, buenas tardes, gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de Ciudadanos el día 17 de septiembre de 2013 para hacer una valoración de los acuerdos de gobierno adoptados hoy por el Consejo Ejecutivo del Govern de la Generalitat de Cataluña. Bueno, 264 días sin presupuestos a título de inventario y 264 días sin que todavía sepamos cuándo van a presentar los presupuestos del año 2014 el gobierno de Convergencia y Unió y su socio Esquerra Republicana de Cataluña. No tenemos presupuestos, pero hoy el gobierno se ha descolgado, supongo que para cubrir hueco antes del debate de política general, con dos medidas que ha tardado en desarrollar 9 meses. No sé si es una especie de embarazo de las ideas, pero ha tardado 9 meses en presentar dos medidas que den respuesta al que sin duda, y a pesar de este gobierno, y por desgracia para los ciudadanos, es su principal problema, que es el desempleo. Las dos medidas presentadas, estrella, destinar 50 millones de euros para combatir el desempleo juvenil. Y la pregunta es, ¿de qué partida exactamente van a destinar estos recursos? ¿De los presupuestos prorrogados que nadie conoce cuál es el nivel de ejecución? Porque este gobierno ha tenido la poca dignidad democrática de hurtar el debate presupuestario de esta Cámara para poder seguir con su alianza estratégica para conseguir el derecho a dividir con Esquerra Republicana de Cataluña. Y perdonen esta frase un poco larga. ¿De dónde los van a sacar? ¿De los presupuestos de 2014, de los cuales todavía no tenemos fecha de presentación? Porque como este gobierno ni leyes ni tribunales lo para, desde luego que no le van a obligar las fechas que le marca la ley, que es antes de mediados de octubre de presentar los presupuestos del año que viene. Por lo tanto, ¿de dónde saldrá este dinero? Y después, que va a impulsar este gobierno como segunda medida una norma o ley del Servei d'Ocupació de Cataluña, del SOC. Bueno, 9 meses ha tardado en tomar las dos primeras medidas, que no son más que anuncios, para combatir la lacra del desempleo en nuestra comunidad. ¿Cómo lo ha hecho? De una forma vaga e inconcreta. Porque este gobierno no tiene ninguna medida firme y estratégica, no tiene ningún plan estratégico para combatir el desempleo en Cataluña ni para impulsar la reactivación económica. Quiero recordarles que este gobierno se ha negado a debatir en sede parlamentaria sobre un monográfico de impulso económico, de creación de empleo y de creación y de ayuda a las empresas de nuestra comunidad. Este gobierno se negó a aprobar y votó en contra de una propuesta de reforma del Servei d'Ocupació de Cataluña que Ciutadans presentó durante este primer tramo de legislatura, durante este primer semestre. Como también, y hoy también escuchábamos al conseller de Empresa y Ocupació decir que se iban a poner manos a la obra con un plan de política industrial. También quiero recordar que Ciutadans presentó un exhaustivo documento proponiendo un plan de reactivación de la política industrial de Cataluña con medidas solicitadas por los empresarios, por las industrias de Cataluña, por las cámaras de comercio, por los sindicatos, y que Convergencia y Esquerra votaron en contra. Ni hacen ni dejan hacer. Este es un gobierno que no cumple con sus obligaciones ni permite a las fuerzas de la oposición liderar las propuestas legislativas para salir de la crisis, impulsar nuestra economía, crecer y crear empleo. Es un gobierno que se ha convertido en el principal obstáculo para la reactivación económica porque su objetivo legislativo nada tiene que ver con la situación económica de Cataluña, sino todo lo contrario, con empeorarla, incorporando inestabilidad política e inseguridad jurídica a las inversiones, a la política y al futuro de nuestra comunidad. Enlazando con esto, pues sin duda lo que ha sido y lo que ha marcado, no solo creo que esta semana, sino que va a marcar de una forma definitiva el debate incorporado en la política catalana sobre la secesión de Cataluña y el resto de España, que es el posicionamiento claro y nítido de la Unión Europea al respecto. Además de las palabras del señor Almunia, además de las palabras del portavoz
la CE, de la señora Pia Arenkilde, que decía con claridad, un Estado independiente será, por efecto de su independencia, un Estado tercero respecto a la Unión Europea, y los tratados no serán aplicables en su territorio desde el día de su independencia. Ya más claro es imposible. Ni hay peor ciego el que no quiere ver, ni más sordo el que no quiere oír. Y no hay más analfabeto el que no quiere leer. Dice OMS, no hay nada por escrito. Mal, OMS, mal. Claro que hay por escrito. Hay una respuesta de la Comisión Europea de marzo de 2004 ante una interpelación realizada por la europarlamentaria británica Eluned Morgan. Les leeré literalmente. Lo pueden ustedes consultar, si quieren. Cuando una parte del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo, porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado. En otras palabras, una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación a la Unión, y desde el día de su independencia los tratados ya no serán de aplicación en su territorio. ¿Lo quieren más claro? Ya sabemos que estas son opiniones jurídicas, como decía el conseller Masculell. Estas son opiniones jurídicas. Claro, es que las metafísicas son patrimonio de los separatistas en Cataluña. Las filosóficas, las metafísicas, las románticas, las ilusorias, las de ciencia ficción, las del cuento de la lechera, todo eso es patrimonio de aquellos que no quieren ver la realidad, porque no quieren que la vean los ciudadanos, y como intentan engañar y hacen del engaño, de la mentira, de la manipulación su instrumento político, claro que les cuesta enfrentarse a la realidad, pero la realidad ya está clara. La Unión Europea ha dejado claro, Bruselas ha hablado, Bruselas ha dicho que si Cataluña se separa del resto de España, saldrá automáticamente de la Unión. Bruselas locuta causa finita, menos en Cataluña, donde aquellos que interpretan las palabras porque no leen, ni escuchan, ni ven, siguen intentando mentir a los ciudadanos. ¿Alguien más ha hablado al respecto? Sí, nada menos que el señor José Manuel Duró Barroso, en una entrevista en la BBC, al respecto del caso de Escocia, ese tan amado y tan querido por los separatistas catalanes. ¿Qué dice Duró Barroso? Pues sabrá. Si una parte de un país de la Unión quiere convertirse en un Estado independiente, por supuesto que como Estado independiente tiene que pedir su ingreso para ser miembro de la Unión Europea, según las normas. Dice, eso es obvio. Claro, eso es obvio. Eso es obvio en el mundo de la realidad, en los países serios. En la Cataluña metafísica, patafísica, no. En las que algunos interpretan la realidad en vez de explicarla porque tienen miedo a los resultados, no. En resumen, si Convergencia y Esquerra continúan por el camino de separar a Cataluña del resto de España, Cataluña dejará de formar parte de la Unión Europea. Eso es así, sin interpretación posible. Bien. El adeu España es un adeu a Europa. Los señores del adeu España, la manita del adeu España, los de Esquerra, los señores de Convergencia, los de la manita del adeu España, tienen que sacar otra manita. O sea, adeu España, adeu Europa. Pero tienen que decir más adeus, no solo a sus conciudadanos, no solo no será solo una cuestión sentimental o metafísica, sino también tendrán que decir adiós a otros sitios. No dirán solo adiós al mercado único europeo, dirán adiós a la Organización Mundial de Comercio, para alegría de las empresas catalanas. Dirán adiós a la ONU. No podrán ver la bandera ondeando en Washington. De momento no podrán ir, no podrán enviar a OMS de embajador allí. Se quedarán fuera del Parlamento Europeo, tendrán que volver, tenemos que buscarle trabajo a Romeva y al resto y a Tremosa, a nuestros eurodiputados especiales. No tendrán trabajo en el Parlamento Europeo. Dirán adeu a la eurozona. Dirán adeu a la libre circulación de trabajadores. Ellos no tienen ningún problema, no han trabajado, la mayoría nunca, pues seguirán teniendo trabajo como de políticos, pero los trabajadores que sí que tienen que salir del país, entre otras cosas, pues de gestión económica, tendrán que decir adiós a la libre circulación de personas. Dirán adeu a la garantía de los depósitos bancarios. Dirán adeu a los fondos y ayudas europeas al desarrollo. Dirán adeu a la protección financiera. Dirán adeu a los programas de formación e investigación. Y dirán adeu a la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Dirán adeu a muchas más cosas.
pero no podrán decir adeu, porque aquí nadie se va a ir. Porque vamos a trabajar juntos por salir de esta situación. Y para evitar que este gobierno irresponsable y su socio, para evitar que formaciones políticas irresponsables lleven a Cataluña, a sus ciudadanos, a su economía, a su convivencia, a una situación límite de ruptura, donde se tengan que decir adiós a muchas cosas. Hay que empezar a decir hola. Hola, a trabajar juntos para salir de la crisis. Hola, a trabajar juntos para reformar las cosas que no funcionan. Hola, para intensificar el proceso de Unión Europea. De Unión Europea. Cuando llegas a Europa no pone desunión europea. Pone Unión Europea. Claro, los de Unión Europea ven muy raro que alguien se quiera ir. Y que diga, como dice más, que están muy cómodos en casa. Oiga, pues no se vayan. Pues no se vayan. ¿Saben lo que pasa? Es que ya estamos en la Unión Europea. Este bucle melancólico que algunos quieren sumir a nuestra comunidad, que lo hagan ellos. No sé si se quieren ir, se pueden ir, eso es libre. La libre circulación de personas todavía existe. O sea, si el señor Homs, el señor Mas, el señor Junqueras quieren abandonar nuestro país, lo pueden hacer. Pero que no nos hagan a los demás iniciar este bucle melancólico para llegar a donde ya estamos. Porque ya somos un país libre, porque ya somos un país democrático, porque ya somos un país de la Unión Europea, porque ya somos un país de la ONU, porque ya somos un país que se le aplica el Tratado de Libre Comercio. Estamos en la Organización Mundial de Comercio, ya somos un país libre, democrático y plenamente integrado en la comunidad internacional. Y no vamos a permitir que nadie divida a los catalanes, rompa nuestra relación con el resto de España, nos saque de la Unión Europea simplemente porque a ellos les apetece, quieren o lo desean. Dice el señor Homs siempre tan locuaz, dice que él quiere saber si en España se puede votar. No lo sé, yo llevo ya unos cuantos años votando. Es más, yo creo que hasta Homs ha votado. No sé si se ha votado a sí mismo, pero cabe dentro de la posibilidad. ¿Cómo puede preguntar el señor Homs si en España se puede votar? Si esta es una democracia donde se puede votar. Aparte de un insulto a nuestra democracia, una falta de respeto a lo que ha costado conseguir la democracia en nuestro país, a los esfuerzos de tantas personas, ese sacrificio durante décadas por conseguir la democracia en nuestro país. Además de ese insulto, es una falta de respeto a nuestro país y a sus ciudadanos. España es una democracia consolidada y seria a pesar de personas como él, pero sí desde luego como su partido. Es una democracia seria y consolidada. La pregunta no es si se puede votar. La pregunta es si este es un gobierno demócrata, es decir, si se somete a las reglas del juego democrático, si se somete a las leyes, como todo gobierno legítimo tiene que hacer. Esa es la pregunta. ¿Es este gobierno un gobierno democrático que se somete al imperio de la ley o no? Lo veremos. De momento no lo hace. Incumple las leyes, vulnera las sentencias, vulnera derechos, lo hace y encima se vanagloria de ello, se enorgullece. La pregunta es este un gobierno democrático que cumple con las leyes y las reglas del juego democrático o no? Porque en España se puede votar, lo que desde luego este gobierno se vanagloria de incumplir las leyes. Que alguien vote no significa que sea un demócrata. Y que alguien lo pida tampoco. La democracia es algo que se ejercita cada día. Y cuando uno no la ejercita, al final pierde tono muscular y tono democrático, que es lo que creo que le pasa a Convergencia y Unión. Dice que ahora, bueno, una de las nuevas entregas por fascículos del culebrón de la consulta, dice que ahora la llevarán al Congreso, que Convergencia y Unión y Esquerra la van a llevar al Congreso. Muy bien, les animamos, de Ciudadanos les animamos a seguir los procedimientos democráticos y a someterse a las mayorías democráticas y a la soberanía popular que está en el Congreso de los Diputados. Que lo hagan y que acepten democráticamente el resultado. Supongo que como buenos demócratas lo harán. Miren, es tan falaz el debate que tenemos en Cataluña. Es tan falaz que alguien pida y exija poder votar para dividir Cataluña y a los catalanes, para dividir Cataluña al resto de España, para convertir extranjeros a sus propios conciudadanos,
que a veces no tenemos que perder, no decir ni un minuto, entonces luego no perder y drenar tantos esfuerzos. Respecto a otro tema, el tema del programa emitido en el canal infantil de TV3 respecto al informativo donde niños jaleaban la independencia y eran utilizados para hacer propaganda separatista en una televisión pública. Cada padre es muy libre de educar a los hijos como quiera, y otra cosa es que los medios de comunicación públicos tengan que condicionar y emitir un programa de televisión infantil después de dedicarle 12 horas a cubrir la cadena humana separatista, además de dedicar un informativo en horario infantil. Bueno, dice Convergencia que es muy pedagógico el informativo que usó estos niños por la independencia. Yo a veces he dicho que pedagogía es una palabra que se compone de paidos, de niño, y gogos, que es conducir, es luego conducir a los niños, que conduzcan a los suyos, pero no a los de todos. El problema es que eso es propaganda, es manipulación política con la intención de condicionar la opinión de niños. No se puede caer más bajo. Es imposible caer más bajo, y es imposible caer más bajo en las propias palabras del conseller Homs, que tenía que haber salido de aquí a pedir disculpas y a exigir y a decir que pedirá responsabilidades a aquellos que hicieron o dirigieron o indicaron o hicieron el montaje de este vídeo. Eso es lo que tenía que haber dicho Homs. Y no contraatacar con utilizar una especie de censura pasiva para que el CAC haga un informe de todo lo que pasa en el resto de España, menos lo que pasa en Cataluña. El CAC solo sirve para analizar lo que pasa en el resto de España, pero no sirve para lo que pasa en Cataluña. Yo no voy a recordar sucesos o acontecimientos en TV3, esa que siempre dicen que es impecable, ¿no? Disparar a la figura del rey tiene que también ser muy pedagógico. Como muy pedagógico tiene que ser comparar a los jugadores de Real Madrid con Llenas, ¿no? Eso es muy pedagógico. Como muy pedagógicos son las preguntas que hacen los matins cada mañana, son muy pedagógicas, que España nos roba. ¿Dudan ustedes que Cataluña sufre un expolio por el resto de España? No, por España, perdón, resto. Eso es cosecha propia. ¿Eso es pedagógico? ¿Es plural y democrático utilizar una televisión pública al servicio de un proyecto ideológico que deja fuera a una gran parte de los ciudadanos de Cataluña? ¿Es democrático utilizar una televisión pública que niega la pluralidad informativa de la realidad catalana? ¿Es pedagógico utilizar la televisión pública y la radio pública como instrumento de propaganda al servicio de un proyecto ideológico de una parte de los ciudadanos de Cataluña? ¿Eso qué tiene de pedagógico? Absolutamente nada. Como tampoco tiene nada pedagógico la pedagogía del odio, la hispanofobia, que desde las antenas públicas se emite día sí día también, ni la xenofobia fiscal, ni el discurso populista de este gobierno y su socio mayoritario, que tiene un set permanente. Esquerra Republicana, quiero decir. Esquerra Republicana tiene un set permanente en TV3. Entonces, ¿de qué lecciones nos va a dar Homs? ¿A quién va a dar lecciones este gobierno de cómo gestionar una televisión pública que depende de su departamento de presidencia? Que dejen de dar lecciones, que se apliquen los principios de neutralidad informativa, de pluralidad informativa y la función pública que tiene que tener una televisión, que no está para construir una nación, para condicionar la opinión de la mayoría de los ciudadanos, sino para transmitir la pluralidad de nuestra comunidad, de sus ciudadanos, de sus gentes, de su pensamiento ideológico. Eso tenía que ser una televisión pública al servicio de esto. Se convierte en un instrumento potentísimo de propaganda. Pero claro, el gran maestro de la propaganda, señor Homs, no tiene ningún tipo de legitimidad para exigir nada a nadie. Nosotros sí que lo hacemos. Nosotros creemos en televisiones públicas al servicio del bien común, representando el conjunto de ciudadanos, no al servicio de una ideología. Y por lo tanto hemos pedido al CAC que actúe de oficio para determinar y para informar acerca de si se ha vulnerado la pluralidad informativa y los principios rectores, en teoría, de neutralidad, imparcialidad y pluralismo de la televisión pública, para emitir un informe para determinar si ha podido haber una vulneración de los derechos del menor. Y también pedimos de oficio a la Fiscalía que actúe. No puede ser, y tenemos que frenar esta absoluta locura de manipulación y propaganda en la cual ha asumido este gobierno los medios de comunicación públicos en Cataluña. Lo sucedido con lo de la cadena humana es de tal magnitud
que a cualquier persona con un mínimo de sentido común, desde luego, le haría criticar con severidad este comportamiento absolutamente indigno de unos medios de comunicación que tienen que estar al servicio de todos y no de unos pocos, sino de todos los ciudadanos. Aquellos que han hecho el adoctrinamiento, la manipulación, la propaganda, la distorsión de la realidad, el pensamiento único, el silenciar a la discrepancia, una forma de censura directa sobre la realidad de Cataluña, tienen que estar siempre bajo el control político, y eso es lo que va a hacer Ciutadans. Hablando de censura, quiero recordar el alcalde Trías, negando a una serie de televisión pública, televisión española, la utilización del Saló del Tinell para filmar la serie Isabel. Bueno, si eso no es censura, venga Dios y lo vea. Y con esto, poco más. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Sí, dos preguntas. Primero, ¿sobre qué delito piden que actúe la Fiscalía? Y segundo, no sé si han valorado la decisión tomada por el Tribunal Constitucional esta mañana de mantener al presidente, de no revocar al presidente a pesar de sus declaraciones sobre Cataluña. ¿Sobre qué pedimos a la Fiscalía que actúe? Pues sobre si este reportaje vulnera la Ley 1/1996 de protección jurídica al menor. Pedimos que actúe de oficio. Respecto a la valoración de la confirmación del presidente del Tribunal Constitucional, nosotros ya dijimos que este no era un debate jurídico, sino un debate político. Más allá de que jurídicamente no se le podía exigir el no formar parte de un partido político, creemos que políticamente no beneficia en absoluto a las difíciles decisiones que tendrá que tomar, o complejas decisiones que tendrá que tomar el Tribunal Constitucional, que tiene que estar fuera de cualquier tipo de sospecha de imparcialidad. Nosotros ya hemos denunciado permanentemente y creemos que una de las reformas imprescindibles que tienen que producirse en España es la reforma del nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, que tienen que estar fuera del juego y del debate político, de las mayorías y minorías políticas. Tienen que ser personas que estén determinadas por su prestigio y por su independencia, y por lo tanto cualquier sombra de falta de independencia del presidente es una mala noticia, pero evidentemente de ahí a pedir su recusación, pues hombre, media la legalidad. Y vuelvo a insistir, de aquellos que actúan con una hipocresía supina, que nombran a miembros de Comisión de Garantías Estatutarias que son miembros de partidos políticos. Yo quiero recordar al señor Ridao. Si el prestigio sirve, supongo que sirve, ¿no? Y si uno confía en la imparcialidad y en el criterio en función de la profesionalidad, la capacitación y la formación, supongo que sirve para todos, ¿no? Repito, Ciutadans no quiere ni que se instrumentalice políticamente el Tribunal Constitucional, ningún Tribunal Superior de Justicia, ni ningún Consejo de Garantías, ni nada. Pero lo decimos siempre. Por lo tanto, denuncia política nos pareció una mala decisión del Partido Popular proponer este nombramiento, pero jurídicamente, pues poco que objetar. Poco que objetar. La política en este caso es muy importante porque, repito, el Tribunal Constitucional va a tener que tomar decisiones complejas, en un momento político complejo, y todos sabemos que algunos van a utilizar esta situación para desacreditar y desprestigiar y deslegitimar, que es peor todavía, las decisiones del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, todo aquello que pueda significar evitar unas críticas que evidentemente utilizan eso como una coartada y que que deslegitiman el Tribunal Constitucional, pues mejor. Así no lo ha considerado conveniente, pues más allá de esa denuncia política, poco más que decir. ¿Una pregunta más? Un matís, bàsicament. O sigui, portaran definitivament això a la Fiscalia. Nosotros pedimos a la Fiscalía que actúe de oficio. A que actúe de ofici, d'acord. Claro, es que nosotros pensamos que para eso tenemos las fiscalías y tenemos... El CAC también parece que actúa de oficio. Nos gustaría que actuase más de oficio, pero es que esa es su función. O sea, yo creo que cuando hay un elemento que desde luego ha suscitado pues, denuncias de formaciones políticas, hay un debate encima de la mesa acerca de la conveniencia o no, la posible manipulación o no de los niños dentro de
lo que es una orientación ideológica del medio de comunicación, yo creo que automáticamente se tiene que poner en funcionamiento, como en otros casos, pero automáticamente se tienen que poner en funcionamiento aquellos órganos que pagamos entre todos justamente para eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la Fiscalía tiene algo que decir y, evidentemente, el Consell de Visual de Cataluña, que a veces hace algún informe un poco crítico, ¿no? Siempre es un poco a remolque de las peticiones, un poco del debate o de la inquietud que se despierta después de algunas emisiones. Yo creo que en este caso el CAC, como siempre, actúa tarde y actúa un poco... No va a actuar con la misma celeridad y satisfacción después de la petición del señor Oms que cuando el resto de formaciones políticas lo pedimos. Entre otras cosas, solo hay que mirar cuáles son los informes del CAC para evaluar su nula capacidad para determinar si los medios de comunicación en Cataluña se ajustan a los criterios de pluralidad, neutralidad e imparcialidad informativa que se requieren en una democracia. Una pregunta más? Referent a Catalunya i a la Unió Europea, el fet que hagi llegit una resposta que anava dirigida a la situació de Nigèria, creu que és una jurisprudència aplicable al cas català? I segon, el fet que el Múnia fa uns mesos digués el contrari, a què creu que es deu si no hi ha hagut un informe rigorós de la Unió Europea tal com va afirmar la portaveu de la comissió? Creo que usted tiene un pequeño error de información, una ligería Argelia. Bueno, sí, no, se parece el nombre, pero no es bien igual. Sí, pero es que me van a poner en una provincia. Es que el tema, de verdad, nosotros lo tenemos tan claro, o sea, es tan obvio, repito, es obvio, dicho por Durão Barroso. Supongo que lo que dice Durão Barroso, lo que dice la portavoz de la Unión, lo que dice el portavoz del Parlamento Europeo, lo que dice un escrito de la Comisión Europea, lo que dicen los propios tratados cuando se leen, supongo que uno... Hombre, claro, cuando uno piensa que dividir es unir, como Junqueras, queremos que se aplique lo mismo que se aplicó cuando la reunificación alemana. Ah, claro, reunificación alemana, lógico, sí. Sí, sí, se incorporaba en un país que ya era miembro de la Unión, claro, pero no se iba. O sea, cuando uno se va de casa, tiene que asumir el coste. Yo repito, hay que asumirlo y decir la verdad, no pasa nada. Si es que Oms mismo, él ha dicho que a él no le importaría, él seguiría votando que sí. Ese hipotético referéndum. Hay gente que lo asumiría. Lo que no se puede es mentir, engañar y manipular a los ciudadanos. Y decirles que todo no es que vaya a ser igual, sino que va a ser mucho mejor. A lo mejor le puede decir, de aquí a 25 años pues puede ser mucho mejor. Entonces dependerá de la edad que uno tenga o de lo patriota que sea. Pero hay que decir que abandonará la Unión Europea porque se convertirá en un Estado independiente que no forma parte y no ha firmado los tratados. Porque lo ha firmado el Estado que continúa, ¿verdad? A no ser que algunos, además de pedir que Cataluña se independice, pidan que España se disuelva. Pero bueno, como aquí pedir es gratis, ¿no? Es la voluntad, el deseo, pues igual, ¿no? Pues que además se disuelva, entonces igual ya hablaríamos. Pero España tendría, hipotéticamente, continuidad, ¿no? Como Estado, y si alguno se va, pues tiene que asumir que pasará unos años hasta que pueda entrar en la ONU, a partir de ahí pueda pedir el ingreso a la Unión Europea, y que todo eso se pueda acelerar, por supuesto, pero que en el minuto uno que se va, pasan muchas cosas. No es que no pase nada, es que pasan muchas, y eso hay que explicarlo. Y estoy convencido que hay muchísimos ciudadanos que estén dispuestos a asumirlo. Es probable que muchos otros no. Y a lo mejor ese es el miedo de cara a seguir mintiendo, a seguir diciendo que la interpretación es jurídica. Pero ¿cómo se creen ustedes que funciona el mundo? Como aquí. No, el mundo es serio, hombre. El mundo no se interpreta, no es como aquí, que bueno, la técnica jurídica, la técnica legislativa, todo eso nos da igual. No, no, el mundo es serio. Los tratados se cumplen. Ya está. Es decir, entonces uno lo asume y no miente. Es meridianamente claro, está dicho por activa y por pasiva, para todo aquel que quiere oír, y repito, y para todo aquel que quiere leer. El señor Durão Barroso lo dijo en la BBC respecto al caso escocés. Si quieres lo vuelvo a leer, no creo que sea necesario. ¿Verdad? No, bien. Gracias. Por lo tanto, fuera de la Unión, fuera de las coberturas legales que da, y con todo lo que eso significa. Si alguien que lo explique y los ciudadanos, hipotéticamente, lo suman. La pregunta sería, ¿por qué mienten a los ciudadanos de Cataluña cuando ellos saben que es así? Ayer mismo, solo había que escuchar la Comisión per Dret a Decidir. Creo que alguien también lo dijo, aunque
también señor Homs dice que él no oyó eso. Señor Durán tampoco lo interpreta bien, que solo lo sabe, lo interpreta bien. Homs y más. ¿Y Junqueras? Bueno, posible. ¿Una pregunta más? ¿No? Muchas gracias. Hasta la semana que viene.